estas alturas sería ilógico negar que el producto que más espera de Steven Spielberg es el estreno de esta Disclosure Day, ¿no? Una película en clave de ciencia ficción que viene a seguir la estela de películas suyas como por ejemplo Encuentros en la tercera fase. Sin embargo, hay otro estreno que no he tratado en el canal como tal y ha pasado un poco desapercibido, pero que nos llegó en marzo y que también está relacionado con Spielberg, que es este documental resumido en 4 episodios distintos, un documental que predominantemente pues usa efectos digitales para reconstruir una época muy importante, unos periodos muy importantes dentro de la historia de la evolución de nuestro planeta, de la Tierra, que sería todos esos periodos de los dinosaurios, ¿no? Desde aquella Jurassic Park que ya puso a Spielberg como un referente en todo el tema de los dinosaurios, pues ahora como productor ejecutivo nos trae junto a la voz de Morgan Freeman detrás del documental, que la verdad es que no lo sabía y a la hora de meterme a él me ha parecido bastante curioso estar escuchando a Morgan Freeman hablarme de especies de dinosaurios, pero dentro de la anécdota pues es un documental que ha tenido muy buena recepción, que aunque no lo había tratado aún aquí, pues está teniendo muy buenas opiniones, a la gente le estaba gustando y está siendo uno de los documentales más vistos en lo que vamos de año, y por descontado, después de ver todo esto, pues sabía que en algún momento lo quería traer aquí, quería analizarlo, quería traeros pues las impresiones que he tenido, así como Filnautas. En el vídeo de hoy analizamos juntos y reaccionamos a este documental producido por Spielberg con el nombre de Dinosaurs. Pues la verdad es que lo único que sabía antes de ver este documental de Dinosaurs era lo que indica el mismo título, ¿no? Que iba a hablar sobre esos periodos de la historia de la Tierra donde no solo vivieron como tal en nuestro planeta estos seres majestuosos, enormes muchos de ellos y tan icónicos, sino que además dominaron durante bastante tiempo. Y es que el documental comprende los periodos de la Tierra donde habitaron, ¿no? Principalmente estos dinosaurios, desde remontándose hasta 235 millones de años atrás, lo que sería el Triásico, para luego pasar al Jurásico y finalmente al Cretácico, ¿no? Estos 3 periodos de la Tierra, donde el mismo documental está fragmentado en 4 partes distintas, ¿no? Tiene 4 episodios distintos, como una miniserie, donde el primero sería ese ascenso, ¿no? Donde trata principalmente, sin entraros mucho en detalle, todo lo que es esa transición que se produjo, y es muy interesante porque ese primer episodio, esa primera parte del documental, tiene muchas claves de ciencia ficción a la hora de narrarlo. No sé, aunque haya sido productor ejecutivo Spielberg, simplemente se nota por ahí un poco su mano en esa pasión, por ejemplo, que tuvo con todo el tema de la película de Dune 2, ¿no? Que la puso muy arriba, le gustó mucho esta película de Villeneuve, de las últimas de ciencia ficción que ha habido, y en esa primera parte, ese primer episodio de ascenso de los dinosaurios, donde hay, como digo, esa transición entre esos reptiles más primitivos, ¿no? Esos reptiles que en ese momento habitaban y dominaban lo que era el planeta Tierra entonces, y la transición hacia el crecimiento, hacia los primeros precursores, ¿no? Las primeras especies primitivas, pero de dinosaurios, que aún no tenían su lugar, su nicho ocupado en el planeta, pero que poco a poco pues iban a ir evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo, los cambios constantes que se producen en el planeta Tierra y todo lo que va sucediendo a nivel de clima, a nivel de relación entre predadores y presas y toda esta relación ecológica entre las especies que habitaban la Tierra, pues poco a poco van encontrando su camino, ¿no? En un mundo que presenta, ya digo, que es lo más fascinante, y creo que los episodios a mí personalmente, luego ya es cosa de cómo conectéis con ellos, pero si hay 2 episodios de los 4 que son los que más merecen la pena, diría que son el primero y el último, ¿no? El primero y el cuarto, el primero sobre todo, que es el que estoy ahora centrándome más, ese episodio que está titulado como El Ascenso, porque esa forma de narrar la transición entre ese final o estar cerca del final de la dominancia de los reptiles primitivos, ¿no? Como salen algunas especies bastante curiosas, como una que se llama Rincosaurio, ¿no? Luego también sale otro depredador de aquella época en esos reptiles primitivos bastante interesante, uno conocido como el Luperosuchus, que de hecho pues a raíz de ese empezar a conocer a este organismo y ver cómo va a ir cazando presas, ¿no? Y va a acercarse a unos huevos, unos determinados huevos más extraños que nunca se habían visto, que albergan, ¿no? Unos seres con características distintas, que son esos primeros precursores de los dinosaurios, ¿no? Con los que arranca este episodio, conocidos como la especie del Marasuchus, ¿no? Una especie de... ya empiezan a ser como bípedos, ¿no? Como
como unos organismos que no se distancian tanto, se asemejan bastante aún a estos reptiles primitivos, pero son bípedos, mucho más pequeños, ¿no? Tienen un tamaño muy pequeño que les da pues para escapar de los grandes depredadores y ocultarse en diferentes lugares, y están constantemente perseguidos en el documental, pero de otra manera nos comunican, nos transmite a través de esta voz todo el rato de Morgan Freeman que son organismos, estos Marasucus, ¿no? Estos precursores son unas especies bastante adaptables, ¿no? Que empiezan a tener ciertas adaptaciones que serán relevantes a la hora de que más adelante, ¿no? Periodos más adelante en la historia de la Tierra, pues empiecen a dominar los dinosaurios, ¿no? Adaptaciones como el crecimiento de los pulmones, ¿no? Y mejor estabilidad en su funcionamiento, también más ligereza en los huesos y ese bipedismo, ¿no? Ese bipedismo que los caracterizaba a estos pequeños organismos que presenta el primer episodio. Todo esto nos lo da en un contexto donde la Tierra principalmente tenía un periodo muy árido, con temperaturas muy elevadas, y aquí es donde os comentaba que es donde más me ha llamado este primer episodio, porque hay esas claves un poco como de Dune 2, ¿no? Porque es un territorio pues tan árido, ¿no? Con tantas temperaturas elevadas, que lo que predomina en la Tierra, y te lo muestra a modo de ciencia ficción en el documental, son esas tormentas de arena, ¿no? Grandes desiertos, ¿no? Clima pues que recuerda mucho al de la película de Dune, y que la forma en la que está narrado, cómo está escogida la música para el documental, todo es digital como tal. Visualmente en el documental pues no hay recreaciones a lo mejor a nivel más práctico, ¿no? Con efectos muy prácticos, es todo absolutamente digital, pero está bastante bien trabajado. Tengo que decir que es una cosa que a mí me podría haber sacado, pero la parte digital pues se ve bastante bien. Un clima árido que gobernaría la Tierra cuando esta estaba principalmente constituida de aquel gran supercontinente que dominaba, que era conocido con el nombre de Pangea, un gran supercontinente, ¿no? Una gran masa rocosa que ocupaba gran parte de la Tierra, donde vivían estos primeros reptiles, aquellos reptiles primitivos, y empezaban a aparecer pues estos primeros dinosaurios, ¿no? Estos primeros, digamos, precursores de los dinosaurios, primeras especies primitivas de ellos, hasta que más adelante se produce un evento muy importante que es el evento conocido como el evento fluvial del Carniense, ¿no? Uno de los eventos más importantes, porque a partir, mucho mejor, con más detalle seguramente lo tendréis en el documental, pero a partir de esa actividad volcánica que había en la Tierra, sobre todo en la parte norte, ¿no? En este supercontinente de Pangea, esa actividad volcánica que se empezaba a producir y emitía, ¿no? Iba sacando dióxido de carbono a la atmósfera, lo iba cargando, y todo esto empezó a desencadenar hace 234 millones de años un periodo de intensas lluvias que no cesaban, ¿no? Un aguacero de los más grandes que se ha conocido, que duró casi 1 millón de años y tuvo unas implicaciones enormes en las especies que habitaban en aquel momento, ¿no? Y es interesante porque mientras que al arranque de del primer episodio del auge de los dinosaurios vemos todo este tema del aspecto visual de Pangea, ese aspecto árido y esa sensación de transportarnos al planeta de Arrakis, ¿no? Por ciertos momentos, con esas claves, esa música muy de ciencia ficción que tiene. Más adelante la ciencia ficción se traduce no solo a lo visual, sino a la narración, ¿no? Porque es a partir de este evento de fluvial del Carniense, a partir de este evento, donde empieza a tener más importancia el tema del clima en el documental, ¿no? Vemos como totalmente ha cambiado el panorama. Ahora los rincosaurios, ¿no? Esos reptiles primitivos que gobernaban, pues empiezan a tener serios problemas, ¿no? De que no pueden alcanzar los árboles, no pueden alimentarse bien, han perdido un poco su nicho en el planeta, y los que empiezan a tomar un poco de partida y a aprovecharse, digamos, de esta situación al ser más pequeños, más flexibles, más adaptables, son estos precursores de los dinosaurios. Y de alguna manera, a tono Star Wars, ¿no? Como si se narrara el auge y el descenso de cada una de estas especies como una especie de imperio de Star Wars, ¿no? Como si fuese pues esa dominancia que ganan algunas especies, el apoderarse del imperio y someter al resto de la civilización, y que ya el primero te lo presenta la clave directamente. Y por lo que sí que creo que al menos, no sé si todos son igualmente necesarios, está claro que es mejor verse todos los episodios para seguir coherentemente y enterarse de todo, ¿no? Pero si hay dos que merecen la pena, uno de ellos es el primero y luego el último también, ¿no? Pero el primero sobre todo porque te presenta todas estas claves en modo ciencia ficción de lo que fue el auge de una especie, de un grupo de especies, ¿no? Que dominaron más adelante en el planeta, pero que eran tan particulares, tan especiales, y lo hace de una manera pues fantástica y en esta clave cinematográfica. Pasamos al segundo episodio con un evento importante, un evento clave en la evolución de los dinosaurios en el planeta, y es el episodio 2, que se conoce como Expansión, que arranca con la formación de una brecha en Pangea enorme, ¿no? Empieza a haber mucha actividad sísmica, mucha actividad volcánica, y ese gran continente que había gobernado gran parte de ese Triásico, ¿no? De ese primer periodo, ya empezábamos a tener
vivían dinosaurios, se fractura, se fragmenta, se forma una brecha enorme y eso condiciona muchísimo, cambia el clima, crea mucho desastre natural y condiciona mucho la vida ya definitivamente sí de dominancia que tenían los reptiles primitivos. Y a partir de ahí entramos en una de las etapas más icónicas de la vida de los dinosaurios en el planeta, la conocida como el Jurásico. Una de las características principales, nada más arrancar este periodo de la Tierra, fue la aparición de estos famosos dinosaurios que cuando uno piensa en un dinosaurio se acuerda siempre de aquella escena mítica de Jurassic Park, de las primeras que hay de la película de Spielberg, esa imagen de Jurassic Park, ¿no? Donde vemos aquellos primeros saurópodos que aparecían en la película. Pues aquí en el Jurásico, al arrancar este periodo de la Tierra, tenemos ya unos que miden aproximadamente un cuello tan largo como para llegar a 11 metros de longitud, que serían los que se conocen como Vulcanodon, ¿no? Unas primeras especies de saurópodos que empezaron a habitar el planeta que eran pues una envergadura muy grande, unos cuellos, como os digo, 11 metros de longitud muy largos, que les permitía llegar a esos árboles tan altos, a esas ramas tan altas, una vez que ha cambiado el clima, con todo este periodo de lluvias que hubo en el Triásico y luego con esta brecha, todo ese desastre natural que produjo en Pangea y esa separación, un papel de la geología en la Tierra muy importante en todo momento en los cambios de los dinosaurios, donde a los precursores de los dinosaurios más bajitos o a los grandes reptiles que no tenían esas alturas, pues no les permitía, ¿no?, alimentarse, su constitución no les permitía alimentarse de estos árboles. Organismos como este Vulcanodon, ¿no?, como este primer saurópodo que nos muestra el documental, pues sí que tenían esto y es un dinosaurio, vamos, que yo creo que es de los más queridos y es uno característico de esta etapa del Jurásico. Un elemento que sí vale la pena destacar de este segundo episodio de expansión del documental en ese Jurásico es el hecho de que se nos van a empezar a irse mostrando muchas especies precursoras de grandes dinosaurios icónicos que luego tendremos y que serán de los más conocidos a partir de las mismas películas de Spielberg, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Heterodontosaurus, uno así no muy grande, pero que es una de las cosas también interesantes, ¿no? Que va a haber muchas diferencias a nivel anatómico, a nivel morfológico y funcional entre esas especies precursoras y esas especies que luego desencadenarán en dinosaurios icónicos. Y aunque no se parezcan mucho, va a ser importante la existencia de estas precursoras, de estas primeras especies primitivas de dinosaurios icónicos. Y además no todos los dinosaurios serían herbívoros, serían pacíficos, sería fácil convivir con ellos, sino que aparecieron dos dinosaurios carnívoros, ¿no? Como el Dilophosaurus, que era uno de los más temibles en aquel momento, pero poco a poco pues irían evolucionando y se irían diversificando bastante las variedades, tanto de dieta como de cómo se transportan, ¿no? Dinosaurios voladores, dinosaurios que van por el mar, todos estos siguientes dos episodios, entre el Jurásico y el Cretácico, pues vamos a ir conociendo, como el segundo dice en el nombre, la expansión, ¿no? La diversificación, la capacidad de ocupar todos los ambientes posibles de la Tierra. Incluso se hablará más adelante que de otra manera, ¿no? Si no hubiera habido esta diversificación y esta capacidad de adaptarse, esta gran adaptabilidad que tenían los dinosaurios a diferencia de los reptiles primitivos, pues nunca hubiera sido posible dominar toda la Tierra. Otra cosa que me queda clara del documental y que es una de las cosas que hay que ir valorando y que vale la pena apreciar si lo veis a medida que os van explicando toda la serie de dinosaurios que van apareciendo, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia que tienen los dinosaurios desde su origen. Realmente no solo la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a todo y de llegar a todos los rincones de la Tierra, sino esa capacidad de sobrevivir a roturas de brechas, de fragmentos de los grandes continentes, de grandes lluvias, periodos de grandes lluvias, periodos de vulcanismo en el planeta. Vamos, que lo sobrevivieron a todo, ¿no? Y esos diferentes tamaños, ¿no? Esa heterogeneidad en tamaños más pequeños, más grandes, capacidad de volar, también les permitió que siempre hubiera alguna especie que prosperara, que sobreviviera, aunque hubiese una catástrofe natural de tamaño considerable. Del segundo episodio, conocido como Expansión del Jurásico, pasamos al tercero, que sigue siendo continuista, pero conocido con el nombre de Imperio, ¿no? Donde nos movemos al Cretácico hace aproximadamente 125 millones de años, y luego llegando hasta hace 113 millones de años, cuando empezaron los escarabajos a hacer una actividad bastante más importante, la transferencia de polen entre las diferentes flores de las plantas que habitaban entonces, ¿no? Un mundo, el del Cretácico al principio, donde había una enorme cantidad de plantas venenosas, con espinas, con pinchos, unas plantas que hacía falta unas mandíbulas más grandes para poder masticarlas, ¿no? Todo era, digamos, un clima bastante más exigente a ese nivel, ¿no? De conseguir, sobre todo para herbívoros, de alimentarse de las plantas. Y es que poco a poco se fue produciendo el deshielo, ¿no? Toda esa nieve del final del Jurásico, toda esa helada que había habido, que había acabado con muchos dinosaurios, pero otros habían seguido persistiendo, pues ese deshielo, ¿en qué se fue produciendo? Con el paso de los millones de años, el deshielo
fue aumentando, hasta que los niveles del mar, ¿no? Los niveles por ejemplo, comparando con los que conocemos hoy en día, aumentaron en comparación con hoy a 200 metros más de altura, ¿no? El nivel del mar aumentó muchísimo. Los océanos prácticamente a mitad del Cretácico llegaron a cubrir casi todo el planeta y eso hizo que las especies que quedaran refugiadas en unas zonas, en islas concretas o regiones muy cerradas, ¿no? Dentro del planeta. Otra época que yo no conocía tanto y que es interesante dentro de ese tercer episodio porque te va diciendo bastante curiosidades, ¿no? Alrededor de diferentes regiones del planeta donde era difícil vivir para organismos que no estuvieran acostumbrados a desplazarse o por aire o por mar. Pero en este tercer episodio, si hay una especie que es la que más me ha llamado la atención, que ya conocía, pero descubres más, y de hecho están los carteles del documental por algún motivo, creo, es este dinosaurio conocido como el espinosaurio. Seguramente se habla en el mismo documental del depredador más temible que existía por aquel momento y durante muchos millones de años en el planeta Tierra. Un depredador que era capaz de todo, que se podía desplazar por la Tierra e iba cazando, pero que incluso se me podía introducir en el agua y era capaz de cazar a tiburones. Tenía como estrategias, ¿no? Era uno de estos primeros dinosaurios que desarrolló mucho no solo su envergadura, su dentadura y su capacidad de ingerir las presas, sino además su astucia, ¿no? Era bastante inteligente y era capaz de producir, ¿no? De crear trampas a las presas, a las víctimas, de las cuales luego se acababa alimentando. Pero desgraciadamente, y esto no es spoiler, creo que a estas alturas pues todo el mundo sabe las hipótesis que se movían alrededor de esto, pero a medida que se ha ido conociendo, pues incluso en el documental se han dado más detalles de ese final de los dinosaurios, nos remontamos a esos finales del Cretácico, donde ya tenía el imperio completo del planeta, los reptiles ya había sido algo residual, reptiles primitivos que habían sido sobrepasados por estos dinosaurios, y aún así hay algo que podía acabar con ellos, hay algo que podía terminar con ellos, que era la existencia de este asteroide, este meteorito, que iba a llegar en algún momento al planeta Tierra. Para esto, el documental se remonta hace 66 millones de años, en ese periodo de exuberancia, de plenitud de toda esta cantidad de dinosaurios, donde es el cuarto episodio, ¿no? Que se le conoce como el nombre de caída por este mismo fin, ¿no? Por dar fin a este periodo de reinado de los dinosaurios en la Tierra. Es junto al primero, en esa clave de ciencia ficción del primero, el cuarto es el que me ha parecido más interesante, porque me ha parecido que tenía los dinosaurios más icónicos, ¿no? Pues veremos al T-Rex, por fin, en esta última parte en ese Cretácico y esta última parte del documental. Veremos sobre todo, está muy bien hecho digitalmente el T-Rex, cómo caza, cómo juega con sus presas, cómo se esconde, de los carnívoros también más temibles que ha habido en ese reinado de los dinosaurios. Era un organismo muy inteligente, muy interesante. Y veremos también veremos también el Triceratops, y veremos uno que seguramente no me lo esperaba dentro de todos estos, pero es otro de los dinosaurios en esa sensación que tiene como de parte entrañable este último episodio del documental de la caída, parte como que conectas, ¿no? Como sensible, como esa parte sensible de Spielberg, de la misma ET, ¿no? De conectar con estos organismos, que luego se contrapone a esa tragedia, ¿no? Esa crisis que existe con la llegada del meteorito al planeta Tierra, ¿no? Cerca de la costa de México, y que poco a poco va acabando y va terminando con toda la vida existente, va extinguiendo todas las especies de dinosaurios que se encuentran allí. Pues es como que el último episodio te coge y te dice, mira lo avanzada que estaba toda esta cantidad de especies, lo mucho que dominaron, lo mucho que se parecían a nosotros, ¿no? Ese vínculo familiar que tenían madres con crías, esa forma de convivir, de ese equilibrio de la naturaleza, ¿no? Depredadores acabando con sus presas, pero no dejan de ser familias de organismos que habitan el planeta y que simplemente están adaptadas allí, ¿no? A ese momento, a ese periodo de la historia ecológica de la Tierra. Pero todo esto acabó, como os decía, con esos 66 millones de años atrás, con la llegada del meteorito a las costas de México, que primero, todo lo que había en un radio de más de 100 kilómetros, todo ese primer radio ya directamente murió al instante, ¿no? Pero es que luego toda una nube de polvo, de ceniza, toda una nube de humo tóxico, ¿no? Que se fue esparciendo. Pues no hubo dinosaurio que pudiera sobrevivir. Se va mostrando cómo todos poco a poco se van apagando, se van generando incendios, van muriendo, provocados por todos esos terremotos más grandes provocados por el impacto. Incluso el mismo T-Rex no fue capaz, y ahí termina un poco el documental, de sobrevivir al impacto de este meteorito, poniendo fin seguramente a una de esas etapas más importantes, más trascendentes a nivel de un conjunto de especies y de un grupo, una evolución de especies en el planeta como eran los dinosaurios, una junto al ser humano en la actualidad, una de las más dominantes que ha habido en la faz de la Tierra. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el análisis de este documental de The Dinosaurs producido por Spielberg.
Espero que os haya gustado y como os decía, si os he dejado alguna duda, si queréis saber algo más, si os ha interesado algo más que no he comentado en el vídeo, dejádmelo abajo y como siempre estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.